De ningún modo podría decirse que Clara fuese linda. Esa era la opinión de quienes por su profesión saben algo de belleza. Sin embargo, los arquitectos alababan las puras proporciones de su cuerpo. Los pintores consideraban que la nuca, la espalda y el cuello eran casi excesivamente castos, pero se enamoraban de su maravilloso cabello de Magdalena y desvariaban acerca de su colorido batoniano. Uno de ellos, un verdadero soñador, comparó los ojos de Clara con un lago de Ruisdael, en el que se reflejan el azul puro de un cielo sin nubes, bosques, flores y toda la vida variada y alegre de la campiña. Los poetas y artistas se aventuraban aún más y decían: ni lagos ni espejo. ¿Acaso podemos contemplar a la muchacha sin que nos salgan al encuentro maravillosas melodías y cánticos celestiales que penetran en nuestro ser, despertando y conmoviéndolo todo? Y si ante su presencia no cantamos algo realmente bueno, es porque en verdad no valemos mucho. Juicio que también podemos leer en la sonrisa delicada que se desliza sobre los labios de Clara cuando nos disponemos a entonar algo que procurase parecerse a una canción. Aunque solo sea una mezcla de sonidos aislados y confusos. Y así era. Clara tenía la fantasía despierta de una criatura cándida y alegre, un espíritu profundo y delicadamente femenino, y una inteligencia clara y aguda. Los charlatanes no lo pasaban bien con ella, porque sin muchas palabras, como convenía a su naturaleza silenciosa, su mirada y delicada sonrisa les decía: queridos amigos, ¿cómo se les ocurre pedirme que considere aquellas sombras elusivas como verdaderas formas animadas de vida y movimiento propio? Por eso muchos decían que Clara era fría, insensible y prosaica, pero otros, que comprendían la vida en su profundidad transparente, amaban con devoción a esa muchacha infantil, sensible y sensata, pero nadie tanto como Natanael, que incursionaba con éxito en las ciencias y las artes. Clara lo quería profundamente. Las primeras sombras que cruzaron por su vida fueron provocadas por su alejamiento de la ciudad natal. Con inmensa alegría se arrojó en sus brazos cuando por fin, tal como lo había prometido a Lotario en su última carta, regresó a la ciudad y entró al cuarto de su madre. Sucedió tal como Natanael lo había imaginado. Cuando volvió a ver a Clara, ya no se acordó más del abogado Coppelius ni de aquella carta demasiado razonable. Todo su descontento había desaparecido. Y sin embargo, Natanael tenía razón cuando le escribió a su amigo Lotario que la figura del repulsivo vendedor de barómetros, Coppola, había penetrado en su vida como un elemento hostil. Todos lo sintieron así, porque ya desde el primer día percibieron que Natanael había cambiado radicalmente. Se sumía en lúgubres ensoñaciones y pronto empezó a actuar de un modo desacostumbrado en él. La vida entera se le había vuelto sueño y presagio. Constantemente hablaba de cómo todos los hombres servían, sin saberlo, al fatídico juego de las fuerzas oscuras. En vano el hombre procuraba oponerse. Convenía aceptar humildemente lo que el destino había decidido. Llegó incluso a afirmar que pretender que tanto en el arte como en la ciencia era uno el que creaba a voluntad. Era absurdo, porque el entusiasmo, único estado anímico en el que es posible crear, decía, no procede de nuestro interior, sino de la acción que ejerce sobre nosotros algún principio superior y externo. A Clara, tan sensata, toda esta charlatanería mística le desagradaba profundamente, pero parecía inútil tratar de refutarla. Pero cuando Natanael afirmó que Coppelius era el principio del mal, que lo había capturado cuando espiaba detrás de la cortina y que ese demonio destrozaría su felicidad de manera espantosa, Clara se puso seria y le dijo: sí, Natanael, tienes razón. Coppelius es un principio maligno
y hostil y puede actuar como una fuerza diabólica y nefasta en tu vida, pero solo lo hará en tanto no lo expulses de tu mente y de tus pensamientos. Mientras creas en Él seguirá existiendo y actuando. Solo tu creencia en Él es su poder. Nataniel, furioso porque Clara limitaba la existencia del demonio a su propio interior, quiso apelar entonces a las doctrinas místicas de fuerzas malignas y demoníacas, pero Clara lo interrumpió malhumorada con algunas frases sin importancia que le disgustó bastante. Nataniel, por su parte, pensaba que misterios tan profundos no se les revelan a espíritus fríos e insensibles, sin ser conscientes de que contaba Clara entre esas naturalezas inferiores. Y por eso no cedía en sus intentos de iniciarla en tales misterios. Temprano, mientras Clara ayudaba a preparar el desayuno, se paraba a su lado y le leía todo tipo de libros místicos, hasta que ella le decía en tono de súplica: pero querido Nataniel, ¿y qué si te digo que eres tú el principio maligno que actúa sobre mi café? Porque si yo tengo que dejar todo para mirarte a los ojos mientras lees, ¿cómo pretendes, el café hervirá y ninguno podrá tomar su desayuno? Entonces Nataniel cerraba el libro violentamente y se iba furioso a su cuarto. En otras épocas, solía escribir cuentos agradables y animados que Clara escuchaba con íntimo placer. Pero ahora sus obras eran lúgubres, incomprensibles, amorfas, de modo que aunque Clara no decía nada, él sentía que no la conmovía en absoluto. Nada había para Clara tan espantoso como lo aburrido. Con miradas y palabras expresaba entonces su irreprimible cansancio espiritual. Las obras que escribía Nataniel eran verdaderamente tediosas. Su desagrado ante el espíritu frío y prosaico de Clara iba en aumento. Clara tampoco lograba superar su disgusto ante aquella mística oscura, lúgubre y cansador de Nataniel. De ese modo, sin darse cuenta, ambos fueron separándose interiormente cada vez más. El mismo Nataniel tuvo que confesar que la figura del horrendo Coppelius había empalidecido en su fantasía y muchas veces le costaba trabajo darle un colorido vivo en sus obras, donde aparecía siempre como un ogro fatídico y terrible. Finalmente se le ocurrió componer un poema, cuyo argumento contendría aquel oscuro presentimiento de que Coppelius destruiría su felicidad. Se presentó a sí mismo y a Clara ligados por un amor intenso, pero con frecuencia ocurría como si una mano negra se metiera en sus vidas y arrancara de allí alguna alegría. Cuando por fin se hallan ante el altar, aparece el espeluznante Coppelius y toca con su mano los delicados ojos de Clara. Estos saltan de sus órbitas y se clavan en el pecho de Nataniel como chispas de sangre y fuego. Coppelius lo arroja dentro de un círculo de fuego que gira con la velocidad del rayo y lo arrebata entre silbidos. Se escucha un estrépito, como si un huracán azotara enfurecido las espumantes olas del mar, que se alzan como negros gigantes de cabezas blancas, en una lucha feroz. Pero a través de ese bramido salvaje, él oye la voz de Clara que le dice: ¿acaso no puedes verme? Coppelius te ha engañado. No eran mis ojos lo que te quemaban en el pecho, eran gotas ardientes de sangre de tu propio corazón. Yo tengo mis ojos, mírame. Nataniel piensa: es Clara y le pertenezco para siempre. Sucede entonces como si esa idea se introdujera violentamente dentro del círculo de fuego y lo hiciera detenerse en el abismo negro. El estrépito se ensordece hasta callar. Nataniel mira los ojos de Clara, pero es la muerte quien lo mira sonriendo desde aquellos ojos. Mientras estuvo ocupado con el poema, Nataniel se mostró muy reflexivo y sensato, pulía cada verso y, constreñido por el ritmo, no descansó hasta dejarlo perfecto, pero cuando estuvo concluido, lo leyó en voz alta para escucharlo.
Al terminar, una angustia y un terror desmesurados se apoderaron de él y gritó: ¿De quién es esa voz pavorosa? Pero al momento volvió a aparecerle un poema muy logrado que conmovería el alma helada de Clara, aunque no sabía muy bien para qué tenía que conmoverla y qué sentido tenía atemorizarla con aquellas imágenes espantosas que hablaban de un destino tremendo que destruiría el amor de ambos. Los dos, Clara, B, Nathaniel, estaban un día sentados en el pequeño jardín de la casa materna. Clara estaba muy contenta porque desde hacía 3 días el tiempo durante el cual estuvo escribiendo su poema, Nathaniel no la torturaba más con sus sueños y presentimientos. También él hablaba, entusiasmado, de cosas alegres, como en los viejos tiempos, y entonces Clara le dijo: «Recién ahora vuelvo a tenerte del todo. Hemos ahuyentado al horrible Coppelius». Pero entonces Nathaniel recordó que tenía en su bolsillo el poema que había pensado leerle. Ordenó las hojas y comenzó. Clara, sospechando que se trataba de algo tedioso como de costumbre, y resignándose a ello, se puso a tejer tranquilamente. Pero al ver que el cielo se ensombrecía más y más, dejó caer la media que estaba tejiendo y clavó su mirada en los ojos de Nathaniel. Este seguía leyendo, emocionado. El fervor teñía de púrpura sus mejillas y brotaban lágrimas de sus ojos. Cuando por fin terminó, dio un suspiro interiormente, agotado. Luego tomó la mano de Clara y sollozó, como abandonando un dolor sin consuelo. «Ay, Clara, Clara». Clara lo abrazó tiernamente contra su pecho y le dijo en voz baja pero seria y con lentitud: «Nathaniel, mi adorado Nathaniel, arroja ese extraño, absurdo y espantoso poema al fuego». Nathaniel se levantó entonces enfurecido y empujando a Clara de su lado le gritó: «¡Maldita autómata sin vida!» y se fue corriendo mientras Clara lloraba amargamente y repetía: «Ay, nunca me quiso, ¿por qué nunca me ha comprendido? Ay, nunca me quiso, porque nunca me ha comprendido». En ese momento, Lotario entró al pequeño pabellón y Clara no tuvo más remedio que contarle lo sucedido. Él amaba a su hermana con toda el alma. Cada una de sus palabras penetró en su interior como una brasa ardiente, y la mala disposición que durante mucho tiempo albergara en su corazón hacia Nathaniel y sus fantasías se convirtió en ira desatada. Corrió hasta donde aquel estaba y le reprochó duramente su absurda conducta. Enfurecido, Nathaniel respondió en los mismos términos. Al insulto de fatuo, fantasioso y loco le respondió otro de aquel, llamándole miserable y mediocre. El duelo era inevitable. Decidieron batirse a la mañana siguiente en los fondos del jardín, según las costumbres académicas del lugar, con floretes aguzados. Ambos andaban silenciosos y sombríos. Clara había escuchado la discusión y vio al profesor de esgrima cuando traía los floretes. Intuyó lo que iba a suceder. Llegado al sitio del duelo, Lotario y Nathaniel, mudos e igualmente sombríos, se quitaron las capas. Con los ánimos agresivos y sedientos de sangre, se disponían a pelear cuando Clara se precipitó corriendo. Entre sollozos exclamó: «¡Salvajes, malvados! Mátenme a mí antes de matarse entre ustedes. ¿Cómo podré seguir viviendo en este mundo luego de que mi amado haya matado a mi hermano o mi hermano a mi amado?» Lotario dejó caer el arma y bajó los ojos. También en el interior destrozado de Nathaniel volvió a encenderse aquel amor apasionado que había sentido por Clara en los días más hermosos de la maravillosa juventud. Cuando el arma asesina cayó de su mano, se arrojó a los pies de Clara. «¿Podrás perdonarme alguna vez, mi única, mi adorada Clara? ¿Podrás perdonarme también tú, mi querido Lotario?» Este se conmovió ante el intenso dolor de su amigo y los tres se abrazaron, reconciliados entre lágrimas, jurando no separarse nunca y amarse eternamente.
Nataniel se sintió libre de la pesada carga que hasta entonces lo había agobiado, como si hubiese conseguido salvar su ser amenazado de destrucción, oponiéndose a las fuerzas oscuras. 3 días permaneció junto a sus amados, y luego regresó a G, donde debía permanecer un año más antes de retornar definitivamente a su ciudad natal. A la madre se le ocultó todo lo relacionado con Coppelius, porque se sabía que no podía acordarse de él sin horror. También ella lo creería culpable de la muerte de su esposo. ¿Cuál no habrá sido la sorpresa de Nataniel cuando regresó a G? Comprobó que la casa donde vivía había sido destruida por el fuego. Del montón de cenizas solo quedaban en pie las paredes medianeras, a pesar de que el fuego se había iniciado en el laboratorio del farmacéutico que vivía en la planta baja, y por lo tanto la casa se había quemado desde abajo hacia arriba. Los arriesgados y ágiles amigos de Nataniel habían conseguido entrar, todavía a tiempo, a su cuarto en el piso superior y rescatar libros, manuscritos e instrumentos. Habían llevado todo intacto a otra casa donde tomaron una habitación a la que Nataniel se mudó de inmediato. Sin extrañeza, observó que viviría junto frente a la casa del profesor Spallanzani. Tampoco le pareció raro que desde su ventana pudiera ver directamente el cuarto donde a menudo solía estar Olimpia, de modo que podía observar claramente su figura, aunque no pudiera distinguir bien los rasgos de sus rostros. Sí, le llamó la atención el hecho de que Olimpia permaneciera durante horas en la misma posición en la que él había visto un día a través de la puerta de vidrio. Sentada frente a una pequeña mesa, sin hacer nada y además mirándolo tan fijamente. También debió confesarse que nunca había visto una criatura tan bella. Sin embargo, profundamente enamorado de Clara, la rígida Olimpia le era por completo indiferente, y solo de vez en cuando levantaba sus ojos del compendio y echaba una rápida mirada a la bella estatua. Eso era todo. Estaba un día escribiéndole a Clara cuando sintió que alguien llamaba suavemente a su puerta. A su señal, ésta se abrió y apareció la cara repulsiva de Coppola. Nataniel sufrió una sacudida, recordando lo que Spallanzani le había dicho sobre su compatriota Coppola y también lo que le había prometido y jurado a Clara respecto del hombre de arena Coppelius. Él mismo sintió vergüenza de su terror infantil. Consiguió dominarse y le dijo con la mayor tranquilidad que le fue posible. No voy a comprarle ningún barómetro, amigo, así que váyase, por favor. Pero entonces Coppola se metió en el cuarto y dijo con la voz chillona mientras la enorme boca se le deformaba en una horrible sonrisa y los ojitos se le centellaban saltones debajo de las largas pestañas grises. Ah, no, barómetro no, barómetro. Tengo lindos ojos. Aterrado, Nataniel le gritó: ¿Cómo puedes tener ojos? ¡Ojos! ¡Estás loco! Pero en ese mismo instante Coppola apartó los barómetros, metió la mano en las faltriqueras y empezó a sacar anteojos y más anteojos que iba poniéndole sobre la mesa. Anteojo para encima de la nariz. Esos son mis ojos, lindos ojos. Y seguía sacando más y más anteojos, de modo que toda la mesa empezó a brillar y lanzar extraños destellos. 1000 ojos miraban y se contraían convulsivamente y se clavaban en Nataniel. Pero él no podía apartar la mirada de la mesa, y Coppola seguía poniendo anteojos, y cada vez eran más salvajes las miradas llameantes que se mezclaban y dispersaban sus rayos rojos como sangre contra el pecho de Nataniel. Aterrado, gritó entonces: ¡Basta, hombre espantoso! Había tomado del brazo a Coppola, que en ese momento metía la mano en el bolsillo para sacar más anteojos. Ah, nada para usted, pero aquí lindos prismáticos. Con estas palabras y una carcajada penetrante junto
Juntó todos los anteojos, los guardó y sacó de otro bolsillo de su capa una cantidad de largavistas de distintos tamaños. No bien desaparecieron los anteojos, Nathaniel se tranquilizó y pensando en Clara comprendió que aquel espectro terrible solo había surgido de su propio interior. Y también que Coppola era un óptico honorable que no podía ser de ninguna manera el doble maldito y el espíritu resucitado de Coppelius. Además, todos los prismáticos que Coppola había puesto sobre la mesa no tenían nada de extraordinario, o por lo menos no eran tétricos como los anteojos, y para quedar bien, Nathaniel decidió comprarle algo a Coppola. Tomó entonces un par de prismáticos de bolsillo, pequeños y muy bien terminados, y para probarlos miró con ellos por la ventana. Nunca en su vida había visto una lente que acercara los objetos a los ojos con tanta pureza y claridad. Involuntariamente miró hacia la habitación de Spallanzani. Olimpia estaba sentada frente a la mesita como siempre, con los brazos apoyados y las manos plegadas. Ahora sí pudo contemplar Nathaniel el bellísimo rostro de Olimpia. Solo los ojos le parecieron muy raros, extrañadamente inmóviles y muertos. Pero a medida que iba fijándose más y más la vista en ella, parecía como si en los ojos de Olimpia despertaran húmedos rayos de luna. Era como si recién en ese momento se hubiese encendido su mirada, que brillaba cada vez con mayor intensidad. Nathaniel estaba como hechizado ante la ventana mirando sin pausa a la celestial Olimpia. Un carraspeo lo despertó de su profundo sueño. Coppola estaba de pie detrás de él. «3 zecchini, 3 ducados», le dijo. Nathaniel se había olvidado completamente del vendedor de anteojos. Pagó inmediatamente lo pedido. «¿No es cierto? Linda lente», dijo Coppola con su desagradable voz aguda y su risa maligna. Sí, le respondió Nathaniel del mal modo. «Adiós, amigo». Coppola abandonó el cuarto, no sin lanzar a Nathaniel unas cuantas miradas de soslayo. Este lo oyó reírse a carcajadas en la escalera. Bueno, pensó Nathaniel, se estará riendo de mí porque seguramente pagué demasiado caro este pequeño par de prismáticos, demasiado caro. Mientras se decía estas palabras en voz muy baja, fue como si un profundo suspiro de muerte resonara pavorosamente en la habitación. El miedo le cortó la respiración, pero era él mismo quien había suspirado así. No le cabía la menor duda. Clara tiene razón, se dijo, al pensar que soy un absurdo visionario, pero de todos modos es extraño. Sí, es muy extraño que la tonta idea de haber pagado a Coppola un precio demasiado alto por los prismáticos pueda atemorizarme tanto. No comprendo por qué. A continuación se sentó para terminar de escribirle a Clara, pero al mirar por la ventana observó que Olimpia seguía allí sentada, e instantáneamente, como atraído por una fuerza irresistible, se levantó, tomó los prismáticos de Coppola y no pudo dejar de mirar a la seductora Olimpia hasta que su compañero y amigo Sigmundo lo llamó para ir a la clase del profesor Spallanzani. La cortina ante la puerta del cuarto funesto estaba bien cerrada. No pudo ver a Olimpia allí y tampoco pudo descubrirla en su cuarto durante los 2 días subsiguientes, a pesar de que apenas abandonaba la ventana y miraba a toda hora con los prismáticos de Coppola. Al tercer día, corrieron la cortina sobre esa ventana. Desesperado e impulsado por un anhelo, por un deseo vehemente, corrió hasta el portón. La figura de Olimpia se mecía ante él cortando el aire. Luego se asomaba entre los arbustos y lo miraba con grandes ojos brillantes desde las claras aguas del estanque. La imagen de Clara había desaparecido por completo y no pensaba sino en Olimpia y se lamentaba en voz alta. «Oh, tú, mi hermosa estrella de amor,
Te has encendido ante mis ojos solo para volver a ocultarte enseguida, abandonándome a la noche oscura y sin esperanza. Ya estaba por regresar a su cuarto cuando observó que en la casa de Spallanzani se producía un gran alboroto. Las puertas estaban abiertas y todo tipo de aparatos eran introducidos en la casa. También las ventanas del primer piso estaban abiertas de par en par. Activas criadas barrían y limpiaban con inmensos escobillones, y se oía el martillar de carpinteros y tapiceros. Nathaniel se detuvo en medio de la calle totalmente sorprendido. Entonces se le acercó Sigmundo riendo y le dijo: «Bueno, ¿qué me dices de nuestro viejo Spallanzani?». Nathaniel le aseguró que no podía decir nada porque nada sabía del profesor. Por el contrario, veía con gran asombro la singular actividad que desplegaba de repente en aquella casa silenciosa y lúgubre. Se enteró entonces por Sigmundo de que Spallanzani iba a dar una gran fiesta al día siguiente con concierto y baile, y que media universidad estaba invitada. Se decía que Spallanzani presentaría por primera vez a su hija Olimpia, a la que durante mucho tiempo había mantenido oculta, temeroso de cualquier mirada humana. Nathaniel halló una invitación y con el corazón palpitante se dirigió a casa del profesor a la hora indicada. Cuando ya se oía el ruido de los carruajes y en los salones brillaban las luces encendidas, los invitados eran muchos y la concurrencia brillante. Olimpia apareció luciendo un delicado vestido de muy buen gusto. Su rostro de rasgos suaves y su armoniosa figura causaron admiración. La espalda, algo curvada, y su talle delgado parecían modelados por un corsé que la mantenía excesivamente erguida. Su postura y su andar tenían cierta rigidez que a algunos les resultó desagradable. Se dijo que debía ser a causa de los nervios que esa situación le provocaba. Comenzó el concierto. Olimpia ejecutó el piano con gran destreza y cantó un aria de bravura con voz clara y cristalina, casi cortante. Nathaniel estaba como hechizado. De pie en la última fila no podía distinguir claramente los rasgos de Olimpia a la luz deslumbrante de las velas. Sin que nadie lo notara, tomó entonces los prismáticos de Coppola y los dirigió hacia su adorada Olimpia. Entonces comprobó que ella lo estaba mirando y que cada tono se modulaba claramente en aquella mirada de amor que le quemaba el alma. Las partes más exquisitas le parecieron a Nathaniel celestiales y exclamaciones de júbilo de un alma glorificada en el amor. Y cuando tras la cadencia final sonó vibrante el largo treno a lo largo del salón, no pudo contenerse y, como arrebatado por brazos ardientes, exclamó colmado de dolor de placer: «¡Olimpia!». Todos se volvieron hacia él, algunos sonrieron. El organista de la iglesia puso una cara más sombría que de costumbre y dijo solamente: «Bueno, bueno». El concierto había terminado y comenzaba el baile. Bailar con ella, era la meta de todos los deseos, de todos los empeños de Nathaniel. Mas, ¿cómo atreverse a pedírselo a ella, a la reina de la fiesta? Sin embargo, sin comprender cómo había sucedido, apenas comenzando el baile, se encontró de pronto junto a Olimpia, a quien nadie le había invitado a bailar. Él le tomó la mano, balbuceando apenas unas pocas palabras. La mano de Olimpia estaba helada. Conmovido por un estremecimiento mortal, clavó su mirada en los ojos de Olimpia, donde brillaban el amor y la nostalgia. En ese momento sintió como si comenzara a irradiarse un pulso cálido en la mano helada y a encenderse la corriente de la vida. También en el alma de Nathaniel brilló más intenso el anhelo amoroso. Abrazó a la hermosa Olimpia y se precipitó entre la multitud de bailarines. Nathaniel estaba convencido de que bailaba muy bien, pero por la notable firmeza rítmica con que bailaba Olimpia, que muchas veces lo sacaba de su porte, comprobó que en realidad le faltaban muchos sentidos del ritmo.
Sin embargo, no quería bailar con ninguna otra mujer y habría querido matar a cualquiera que se hubiese acercado a Olimpia para invitarla a bailar. Pero eso no sucedió más que dos veces. Para su sorpresa, Olimpia no salió a bailar en esas ocasiones. En cambio, siempre aceptaba bailar con él. Si Nathaniel hubiese podido ver algo que no fuera su bella Olimpia, no se habría podido evitar discusiones y peleas. En efecto, los allí presentes apenas podían contener la risa a causa de la bella Olimpia, porque la gente joven la seguía con miradas furiosas cuya causa no se podían explicar. Acalorado por el baile y el vino abundante, Nathaniel había perdido toda su habitual timidez. Sentado junto a Olimpia, le había tomado la mano y le hablaba enardecido y entusiasmado de su amor con palabras que ni él ni Olimpia comprendían. ¿Acaso ella? Sí, porque lo miraba fijamente a los ojos y suspiraba. Entonces Nathaniel le decía: criatura divina y celestial, rayo de luz del prometido trasmundo del amor, alma profunda en la que todo mi ser se refleja, y muchas otras cosas parecidas que Olimpia se limitaba a sus suspiros. El profesor Spallanzani pasó una vez delante de ellos y les sonrió con extraña satisfacción. A Nathaniel le pareció, a pesar de que estaba completamente en otro mundo, que de repente la casa del profesor había adquirido un tono bastante oscuro. Miró a su alrededor y observó, no sin sobresaltarse, que las dos últimas luces que aún quedaban encendidas en el salón vacío estaban a punto de apagarse. La música y el baile habían concluido hace rato. Separarnos, exclamó desesperadamente mientras besaba la mano de Olimpia y se inclinaba sobre su boca. Estaban helados los labios que respondieron a sus labios ardientes. No obstante, sintió un íntimo estremecimiento, el mismo que lo había sacudido cuando tomó en sus manos la mano helada de Olimpia. Se acordó de la leyenda de la novia muerta, pero Olimpia lo apretaba con fuerza y en el beso la vida pareció entibiar sus labios. El profesor Spallanzani recorrió lentamente el salón vacío. Sus pasos resonaron huecos y su figura rodeada de trémulas sombras parecía un espectro aterrador. ¿Me amas? ¿Me amas, Olimpia? ¿Solo una palabra? ¿Me amas?, le susurraba Nathaniel, pero Olimpia suspiró poniéndose de pie. Ah, sí, tú eres mi adorada, mi divina estrella de amor, le decía Nathaniel. Has empezado a brillar para mí y glorificarás mi alma eternamente. Ah, siguió diciendo Olimpia mientras se alejaba. Nathaniel la persiguió. De pronto se encontraron ante el profesor. Lo he visto conversar muy animadamente con mi hija, dijo éste sonriendo. Bueno, querido señor Nathaniel, si le agrada conversar con esta muchacha tonta, lo recibiré con gusto en mi casa. Y Nathaniel se alejó de allí con el corazón colmado de un cielo claro y resplandeciente. La fiesta de Spallanzani fue el tema de conversación los días siguientes. A pesar de que el profesor había hecho todo lo posible para que resultara espléndida, los más comedidos hablaban de las múltiples cosas inconvenientes y extrañas que habían sucedido, y sobre todo de la mortalmente rígida y silenciosa Olimpia, de la que se decía que era completamente estúpida a pesar de su belleza. Eso explicaba que Spallanzani la hubiera tenido oculta durante tanto tiempo. Nathaniel escuchaba todo esto con bastante desagrado, pero se callaba. ¿Valdrá la pena?, pensaba, probarles a estos jóvenes que es justamente la estupidez de ellos lo que no les permite distinguir el alma profunda y maravillosa de Olimpia? Hazme el favor, hermano, le dijo un día Sigmundo, de explicarme cómo es posible que tú, una persona inteligente, hayas podido enamorarte de esa cara de cera, de esa muñeca de madera. Nathaniel iba a contestarle furioso, pero se contuvo y le dijo: ¿Y tú, Segismundo, cómo has podido escapar del seductor encanto celestial de Olimpia a tu mirada tan sensible a la belleza? Pero justamente por eso, gracias al cielo, no te tengo de adversario, porque de ser así, uno de los dos tendría que morir. Sigmundo comprendió cuál era la situación de su amigo. Cambió habitualmente de tema y después de expresar que en el amor no cabían juicios, agregó:
Lo curioso es que muchos de nosotros tenemos una opinión bastante parecida sobre Olimpia. No lo tomes a mal, hermano, pero nos parece extrañamente rígida y como carente de alma. Su cuerpo es proporcionado, también su rostro, es cierto. Podría decirse que es linda si su mirada no fuera tan yerta. Casi parece no tener vista. Su andar es extraordinariamente singular. Cada movimiento parece el resultado de un mecanismo de relojería. Su manera de tocar el piano, de cantar, tiene ese ritmo insulso y exacto de una máquina. Y lo mismo ocurre con su modo de bailar. En resumen, Olimpia no nos ha parecido espantosa, no nos ha interesado en absoluto. Sentíamos que si bien actuaba como un ser vivo, la cosa era muy distinta. Nathaniel no se entregó al amargo sentimiento que lo acosó al escuchar estas palabras de Sigmundo. Dominó su disgusto y le dijo con toda seriedad: claro que Olimpia tiene que resultarles espantoso a ustedes que son fríos y prosaicos. Solo al espíritu poético se le revela lo que es afín. Solo yo vi su mirada amorosa, que iluminó mis sentidos y mi mente. Solo en el amor de Olimpia me reencuentro conmigo mismo. A ustedes puede disgustarles que ella no intervenga en conversaciones triviales como lo hacen otros espíritus simples. Habla poco, es cierto, pero esas pocas palabras son como verdaderos jeroglíficos del mundo interior, pleno de amor y del supremo conocimiento de la vida espiritual en la contemplación del trasmundo eterno. Pero como ustedes no entienden de esos temas, no vale la pena hablar de ello. Que Dios te ayude, hermano, le dijo Sigmundo en voz baja, casi dolorosamente, pero me parece que vas por mal camino. Puedes contar conmigo cuando todo... No voy a decir nada más. Nathaniel sintió de repente que el prosaico Sigmundo quería lo mejor para él y le estrechó la mano con profundo afecto. Nathaniel olvidó por completo que existía una Clara en el mundo a la que una vez había amado. Su madre, Lotario, todos se borraron de su memoria. Vivía solamente para Olimpia, junto a la que pasaba tardes enteras fantaseando acerca de su amor, de la renovada simpatía hacia la vida, de las electivas afinidades psíquicas, y Olimpia escuchaba todo con intensa devoción. Desde las profundidades más insondables de su escritorio rescató Nathaniel todo lo que alguna vez escribiera: poemas, fantasías, visiones, cuentos, novelas, que día a día acrecentaba con sonetos y estancias y canciones disparatadas que incansablemente leía para Olimpia durante horas. Nunca había tenido una oyente tan perfecta. No bordaba ni tejía, no miraba por la ventana, ni les daba de comer a los pajaritos. No jugaba con un perro faldero ni un gato. No se entretenía con recortes de papel u otras cosas y tampoco ocultaba un bostezo tras una tosecilla leve y artificial. En pocas palabras, se pasaba las horas enteras con la mirada fija en su amado, sin moverse, y aquella mirada era cada vez más ardiente, más llena de vida. Solo cuando Nathaniel se levantaba por fin y le besaba la mano, también los labios, decía ella. Ah, y después, buenas noches, mi amor. Alma celestial, exclamaba Nathaniel en su cuarto, solo tú me comprendes. Se estremecía extasiado cuando pensaba en la maravillosa armonía que iba manifestándose diariamente entre su alma y la de Olimpia, porque era como si ella le hablara de su obra y de su sentido poético, desde lo más hondo de su propio ser, como si la voz de ella resonara realmente por sí misma en el interior de Nathaniel. Y así tenía que ser, porque Olimpia jamás pronunció más palabras que las ya dichas. Cuando Nathaniel pensaba en instantes de lucidez, por ejemplo a la mañana al despertarse, en la absoluta pasividad y el laconismo de Olimpia, se decía sin embargo: ¿de qué valen las palabras? La mirada de sus ojos celestiales dicen más que cualquier lenguaje terrenal. ¿Puede acaso una criatura celestial introducirse en el estrecho círculo que traza la miserable necesidad terrena? El profesor Spallanzani parecía muy contento con la relación de su hija y Nathaniel. A éste le demostraba su complacencia con señas inequívocas.
y cuando Nataniel se atrevió a insinuar una unión con Olimpia, esbozó una sonrisa de oreja a oreja y dijo que su hija estaba en total libertad de decidir lo que quisiera. Animado por estas palabras, con una pasión ardiente en el corazón, Nataniel decidió que al día siguiente le rogaría a Olimpia que le dijera con palabras lo que su dulce mirada ya le había manifestado hacía tiempo, que quería pertenecerle para siempre. Fue a buscar un anillo que su madre le regalara cuando se fue de su casa, para dárselo a Olimpia como un símbolo de su entrega. Mientras estaba en eso, vio las cartas de Clara y de Lotario, pero las dejó a un lado con indiferencia. Encontró el anillo, se lo guardó y salió corriendo a casa de Olimpia. Ya en la escalera y luego en el corredor, escuchó un alboroto extraño que parecía provenir del estudio de Spallanzani, un ruido como de algo que se rompe, chirridos, golpes contra la puerta y entre medio gritos y maldiciones. Suelta, suelta, infame maldito, para esto haber trabajado toda una vida, ja, 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 ja. No era esto lo que habíamos pactado. Yo hice los ojos, yo la maquinaria. Al diablo, son tu maquinaria. Perro maldito, relojero idiota, fuera Satanás, fuera. Fuera Satanás, espera, bestia, infernal, espera fuera, suelta. Eran las voces de Spallanzani y de Coppelius, las que vociferaban y reían así. El profesor sujetaba por los hombros una figura humana de mujer y el italiano Coppola por los pies tironaban cada uno por su lado, peleándose furiosos por su posesión. Nataniel retrocedió con espanto al reconocer a Olimpia en aquella figura. Enardecido con una furia salvaje quiso arrebatarles la amada a aquellos dos hombres enajenados. Pero en ese momento Coppola se dio vuelta y con una fuerza monstruosa le arrancó al profesor la figura de las manos y le dio con ello un golpe tremendo que lo hizo tambalear y caer de espaldas sobre la mesa llena de redomas, botellas, retortas y tubos de vidrio. Todos los aparatos se rompieron a mil pedazos. Coppola cargó la figura sobre los hombros y con una carcajada estridente y pavorosa bajó corriendo la escalera, de modo que los pies de la figura que pendían en el aire fueron golpeando los escalones con un ruido sordo de madera. Nataniel estaba petrificado. Demasiado claramente había visto que el rostro de cera mortalmente pálido de Olimpia no tenía ojos. En su lugar habían dos cavidades negras. Era una muñeca sin vida. Spallanzani se revolcaba en el suelo. Los vidrios rotos le habían provocado heridas en la cabeza, en el pecho. La sangre manaba a borbotones, pero consiguió reunir fuerzas. Síguelo, ¿qué esperas? Coppelius me robó mi mejor autómata. 20 años de trabajo, puse mi vida en ellos. El mecanismo de cuerda, la voz, el andar, míos, los ojos que te robó, maldito, condenado. Síguelo, búscame, Olimpia, ahí tiene los ojos. Nataniel vio que un par de ojos sanguinolentos lo miraban desde el piso. Spallanzani se apoderó de ellos con la mano sana y se los arrojó al pecho. Entonces un delirio abrazó a Nataniel con sus garras hirvientes y penetró su interior arrebatándole el sentido y la capacidad de pensar. Uy, círculo de fuego, gira, lindo, muñequita de madera, oh, gira, muñequita de madera. Diciendo esto se arrojó sobre el profesor y comenzó a apretarle la garganta. Lo habría asfixiado, pero el alboroto había atraído a muchas personas que entraron violentamente, arrancaron del suelo al furibundo Nataniel y salvaron así al profesor, que fue vendado de inmediato. Sigmundo no consiguió, a pesar de toda su fuerza, atar al loco, que seguía gritando con voz espantosa. Gira, muñequita de madera, y lanzaba golpes al aire con los puños cerrados. Finalmente, la fuerza conjunta de unos cuantos hombres logró someterlo, arrojándolo al suelo y atándolo. Sus palabras
se deshicieron en un aullido animal. Así, entre gritos espantosos, fue conducido al manicomio. Antes de que te siga contando lo que pasó después con el desgraciado Nathaniel, te diré, por si ello te interesa, que el hábil físico y fabricante de autómatas Spallanzani se ha restablecido totalmente de sus heridas. Debió abandonar la universidad porque la historia de Nathaniel armó gran revuelo, y en todos los círculos se consideró un engaño absurdo y un verdadero abuso llevar una muñeca de madera en lugar de una persona de carne y hueso a reuniones de té formales. Olimpia las había frecuentado con éxito. Los juristas calificaron el hecho de hábil estafa, tanto más condenable por cuanto había sido realizada en perjuicio del público, y con tanta astucia que ningún hombre, a excepción de algunos estudiantes muy inteligentes, la había notado, a pesar de que ahora todos afirman que Olimpia les había resultado sospechosa y apelan para ello a todo tipo de circunstancias que no revelaron nada razonable. Porque, por ejemplo, podía haberle resultado sospechoso a alguien, según lo manifestado por el elegante frecuentador de los test, que Olimpia hubiese estornudado más veces que bostezado. Contra todo eso y costumbre, todo uso y costumbre. En primer lugar, según este elegante caballero, el mecanismo oculto hacía cierto ruido, etc. El profesor de literatura y retórica tomó una pizca de tabaco, cerró la lata, tosió ligeramente y dijo en tono solemne: Estimadas señoras y señores, ¿acaso no perciben ustedes que se trata de una alegoría, de una metáfora? Ustedes comprenden, sapientizad. Pero muchos estimados caballeros no se dieron por satisfechos. La historia del mecanismo automático se había arraigado profundamente en ellos, y comenzaron a sospechar espantosamente de toda persona, para convencerse completamente de que no amaban a una muñeca de madera. Muchos enamorados exigieron a sus amadas que cantaran desentonadamente y bailaran mal, que bordaran o tejieran cuando ellos le leían algo, que jugaran con el perrito, etc. Pero sobre todo, que no solamente escucharan, sino que también intervinieran en la conversación manifestando un pensamiento y una sensibilidad propia. En muchos casos esto hizo que la relación se fortaleciera y se hiciera más agradable. En otros, por el contrario, los enamorados fueron separándose más y más. En verdad, no se pueden poner las manos en el fuego, decían muchos. En los té se bostezaba constantemente y jamás se estornudaba. Spallanzani debió huir para evitar un juicio por haber introducido engañosamente un autómata en la comunidad humana. Coppola también desapareció. Finalmente Nathaniel despertó de su profunda pesadilla. Abrió los ojos y sintió que una indescriptible sensación de bienestar lo colmaba con una suave tibieza. Yacía en su cuarto de la casa paterna y Clara permanecía inclinada sobre él. No lejos se hallaban la madre y Lotario. Por fin, mi querido Nathaniel, por fin estás curado de una enfermedad tan terrible. Y ahora eres mío otra vez, así le dijo Clara desde lo más profundo de su corazón y abrazó a Nathaniel. Este, a su vez, no pudo contener un torrente de lágrimas de dolor y de placer y balbuceó: Clara, mi Clara. Sigmundo, que tan bien se había portado con su amigo en los momentos más difíciles, entró al cuarto en ese momento. Nathaniel le tendió una mano. Hermano fiel, no me has abandonado. Toda huella de delirio y de locura había desaparecido. Nathaniel se restablecía pronto bajo el cuidado constante de la madre, la amada y el amigo. Entretanto, la alegría había vuelto a la casa porque un tío viejo y avaro de quien nadie esperaba había muerto y le había dejado a la madre, además de una fortuna no despreciable, una linda casita cerca de la ciudad. Allí pensaban mudarse la madre, Nathaniel y Clara, que pronto se casarían, y Lotario. Nathaniel estaba más sereno que nunca.
y valoraba en su totalidad el alma pura y delicada de Clara. Nadie le recordaba tampoco ni con una mínima alusión el pasado. Solo cuando Sigmundo se marchó, le dijo Nathaniel: por Dios, hermano, iba por mal camino, pero un ángel me condujo a tiempo hacia el sendero de la luz. Fue Clara. Sigmundo no lo dejó seguir hablando, temeroso de que lo volvieran a su mente recuerdos e imágenes que podía afectarlo profundamente. Así llegó el día en el que aquellas 4 personas felices habrían de mudarse a la casita. Hacia el mediodía pasaban por las calles de la ciudad. Habían comprado algunas cosas. La torre del ayuntamiento arrojaba sobre el mercado su sombra gigantesca. «Ay», dijo Clara, «subamos una vez más y contemplemos desde lo alto las montañas lejanas». Dicho y hecho, los dos, Nathaniel y Clara, subieron a la torre. La madre se fue a casa con la criada, y Lotario, sin ganas de subir tantos escalones, decidió esperar abajo. Allá estaban los enamorados, del brazo, en el mirador más alto de la torre, y contemplaban los etéreos bosques detrás de los que se erguían, como una ciudad de gigantes, las montañas azules. «Fíjate qué extraña esa mata gris que parece avanzar regularmente hacia nosotros», le dijo Clara. Nathaniel introdujo mecánicamente una mano en el bolsillo donde guardaban los prismáticos de Coppola. Miró con ellos hacia el costado. Clara estaba ante la lente. Entonces comenzó a sentir extrañas convulsiones en sus venas y arterias. Mortalmente pálido miraba a Clara, pero al poco tiempo empezaron a arder y a crepitar corrientes de fuego en sus ojos revueltos. Aulló como un animal acosado, dio un salto y con una carcajada estremecedora gritó: «Muñequita de madera, gira, gira, muñequita de madera». Luego, con fuerza descomunal, tomó a Clara y quiso arrojarla de la torre, pero ella se aferró desesperadamente a la baranda. Lotario escuchó los aullidos del loco y también los gritos de Clara. Un presentimiento horrible lo estremeció. Subió corriendo. La puerta de la segunda escalera estaba cerrada. Los gritos de Clara resonaban con mayor intensidad. Furioso y aterrado, golpeó y golpeó la puerta hasta que por fin cedió. Los gritos de Clara comenzaban a apagarse. «¡Socorro, socorro, sálvenme!». Así moría la voz en el viento. «Está muerta, el loco la asesinó», gritó Lotario. También la puerta del mirador estaba cerrada. La desesperación le dio fuerzas desmesuradas, hizo saltar la puerta. «Dios santo», Clara se mecía en el aire, por encima del balcón, en brazos de Nathaniel. Solo con una mano permanecía aferrada en los barrotes de hierro. Con la velocidad de un rayo sujetó Lotario a su hermana, atrayéndola hacia el mirador, y en ese mismo instante golpeó con el puño cerrado al loco, que retrocedió y soltó a su presa. Lotario bajó las escaleras corriendo con su desvanecida hermana en brazos. Estaba a salvo. Nathaniel seguía delirando en el mirador, daba saltos y gritaba: «¡Círculo de fuego! ¡Gira, gira, círculo de fuego!». Al escuchar los gritos salvajes, la gente fue concentrándose. Entre todos se distinguía el gigantesco abogado Coppelius, que había llegado ese día a la ciudad y se dirigía al mercado. Los hombres querían subir para agarrar al loco, pero Coppelius, lanzando una carcajada, dijo: «Ja, ja, ja, esperen que pronto bajará solo», y siguió mirando hacia arriba como los demás. De repente Nathaniel quedó como petrificado. Se inclinó y divisó a Coppelius, y con un grito salvaje: «¡Ah, lindos ojos, saltó por encima de la baranda. Cuando cayó sobre el pavimento, con el cráneo destrozado, Coppelius ya no estaba entre los observadores. Años más tarde, algunas personas aseguran haber visto a Clara en una lejana aldea, sentada ante la puerta de una linda casita, de la mano de un hombre de aspecto apacible, y ante ella jugaban 2 niñitos alegres. Habría que concluir pues que Clara encontró aún
la tranquila paz hogareña que anhelaba su sensibilidad alegre y serena, y que Nathaniel, interiormente desgarrado, jamás habría podido brindarle.